Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Los Bucñoños en la Casa. Por aquí me acompaña Daniel, Aleja como siempre, y tenemos un invitado muy especial porque imagínense que nos vinimos para la fiesta del libro, la versión número 19 de la fiesta del libro en Medellín, y el país invitado este año, México, así que mejor invitado que Sebastián Tonda, una persona que nos va a acompañar hoy y nos va a sacar de muchísimas dudas, además de que vamos a hablar de temas muy interesantes, un tema que no habíamos abordado todavía con los Bucñoños y que tenemos la persona indicada para que todos los que nos están viendo a esta hora desde su casa o cualquier día que nos estén viendo, hora. Él es Sebastián Tonda, bienvenido. ¿Cómo estás, Sebas? Muy contento de estar aquí con ustedes en Medellín, con los Bucñoños, y feliz de hablar de este tema. Bueno, ¿es la primera vez que vienes? A Medellín sí, a Colombia no. Conocí a Bogotá y Cartagena, pero Medellín es la primera vez y me encanta, ¿eh? Ah, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué te aparece? Pues el dato es que Sebastián es el primer invitado a nuestro podcast. Ah, sí, es verdad. Sí. Solo hablan ustedes tirando normalmente. factos. Es verdad, sí. Normalmente estamos nosotros hablando solos, pero qué bueno tener un invitado. Ya era hora de darle otra voz a esto. Ya era hora. Pues nosotros hablando siempre y la gente cansada de escucharnos. Sí, pero igual siempre también nos dicen como, hey, deberían invitar a gente, no sé qué, pero no nos habíamos puesto en la tarea. Pero se llegó el día. Se llegó el día y tremendo invitado tenemos. Sí. Les cuento que estuve viendo muchos podcasts, leyendo sobre Sebastián, porque es una persona muy tesa que tiene un recorrido brutal, ha sido empresario, es una persona muy curiosa, sé que estás aprendiendo canto, que es una persona inquieta, curiosa. Es inquieto. Y yo creo que de ahí debería salir nuestra primera pregunta, que es ¿de dónde viene esa curiosidad, Sebas? Sí, creo que tiene que ver con esa inquietud. Y también tiene que ver con que pasé una etapa larga de mi vida donde me subí a este carro de la profesión de soy lo que hago. Fui publicista durante muchos años y de repente me harté de definirme así, y me complicó la pandemia, me salí de la industria de la publicidad y empecé a intentar muchas cosas. Entonces soy una mezcla de ser papá, tomo clases de canto, medito todos los días, monto a caballo, soy empresario, soy consultor, escribí un libro, doy conferencias, y la vida es mucho más divertida cuando... ¿Y a qué horas dormís? Pues mira, justo gracias a la inteligencia artificial estoy empezando a controlar mis horas de sueño mejor. Entonces trato de equilibrarme también con eso. ¿Y en qué momento, ya que tocaste el tema de la inteligencia artificial, en qué momento dijiste hay que montarse en este barco, en este tren de la inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Yo venía montado en el barco de la transformación tecnológica ya de muchos años atrás. Es una pasión para mí entender cómo la tecnología transforma a los seres humanos. Me fui hace ya muchos años, por ahí en el 2011 más o menos, a Singularity University, que es una universidad que está en California, enfocada a justamente estudiar cómo las grandes tecnologías transformarán a la humanidad, y de ahí me volví embajador de Singularity en México y empecé a hacer conferencias al respecto. Entonces ya venía trepado en esta ola de alguna manera, y cuando me puse a escribir el libro, empezó a sonar cada vez más el tema de la inteligencia artificial. Y entonces pues la verdad es que un accidente muy fortuito, que escribimos un libro de transformación tecnológica abandonado por la inteligencia artificial en el momento en el que lo hicimos. Y aquí digo escribimos porque está mi editor aquí al lado, ¿no? Entonces realmente no sabíamos que iba a pasar lo que iba a pasar. Sale ChatGPT en 2022 y yo ya llevaba un rato del proceso de escribir el libro, y pues ya nada más fue como lograr llegar a la publicación, que fue en 2023, apenas un año después, y ahora pues cada vez se vuelve un tema más grande y más recurrente y más importante, ¿no? Bueno, tu libro se llama Irreemplazables, ¿verdad? Y creo que ahorita cae muy bien porque es cierto que en el aire hay como un temor, porque la inteligencia artificial al fin va a terminar reemplazándonos en todo sentido. Pero vos que desde Singularity tuviste la oportunidad como de tener un foquito para mirar hacia el futuro, ¿cómo ves lo que se viene en términos de la inteligencia artificial y qué tanto de verdad tenemos que esperar que nos desplace?
Sí es apasionante el momento en el que estamos viviendo, porque déjenme les doy algunos datos para contextualizar de qué tamaño es la transformación. Ningún niño nacido en este año va a tener nunca más IQ que la inteligencia artificial. Hoy el promedio de las inteligencias artificiales, de los modelos de inteligencia artificial que usamos todos los días, sacan 148 en la prueba de IQ. Eso es más IQ que el 99.9% de los seres humanos. Y eso quiere decir que la inteligencia ya no va a depender exclusivamente del ser humano. Hasta hoy, la inteligencia es un recurso que proviene de nuestro cerebro y de nosotros como seres metabólicos, ¿no? Es una inteligencia que, como nosotros, es mortal, come, duerme, se tiene que formar, tarda el tiempo que tarda, etcétera, etcétera. Y ahora creamos una inteligencia que no es mortal, que no tiene sueño, que no tiene que comer, que consume energía, pero que va a volver el recurso de la inteligencia, que antes era de alguna manera escaso, lo va a volver completamente abundante. Entonces vamos a vivir un mundo donde la inteligencia va a existir en abundancia con costo marginal cero y ya no va a depender exclusivamente del ser humano. Yo quiero que repitas ese dato que dijiste al principio. Ningún niño nacido este año va a ser nunca más inteligente o va a tener más IQ que la inteligencia artificial, nunca. Porque hoy solo el 0.1% de los seres humanos, ya quedan yo creo que 2 o 3 que superan el 148, no sé cuántos sean, pero deben ser muy poquitos, 10. Pero en 6 meses va a ser 159 o 160 y ya supera por completo la marca de IQ más alta que ha podido tener el ser humano. No sé si sentir miedo o fresquito por esa edad, no sé cómo. Lo sigo procesando, por eso. Sí, es tremendo. Sí. Y también las implicaciones que tiene eso en el sentido de cómo nos definimos y de la educación y de la profesión, ¿no? Justo creo que llevamos un tiempo donde confundimos la educación con una fábrica de personas que piensan de una manera parecida, que eran consumidas por empresas y organizaciones como un insumo más de producción, ¿no? Y ese mercado se está terminando, porque ese es el que va a reemplazar la inteligencia artificial, evidentemente. Eso no quiere decir que el ser humano se termina ahí. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo concibiéndonos como estos seres todos muy parecidos, todos parte de un sistema, todos. Entonces creo que nuestra tarea para ser irreemplazables es salirnos de esos carriles y empezar a ser auténticos, originales y trabajar con todas las demás inteligencias que tenemos, porque el IQ no es la medida de la inteligencia humana, ¿no? Es la medida de una de las inteligencias. Y creo que el problema es que estamos obsesionados con esa. Y ahí somos totalmente reemplazables. Entonces, regreso a mi crisis personal, ¿no? Mi crisis personal es un poco la crisis de la humanidad completa, en el sentido de que cuando nosotros le preguntamos a un niño qué quieres ser de grande, le estamos preguntando qué quieres hacer de grande. ¿Se dan cuenta? Tenemos confundida la identidad con el hacer, con la profesión. Y nos vamos a dar derecho con una pared, porque ahí es donde nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Entonces tenemos que aprender. En el hacer. En el hacer. En el hacer. Que eso es una de tus primicias, ¿no? Es una frase que vi en tu página web que decía como ser es el nuevo hacer, algo así. Sí, es que di una conferencia justo para educación y un poco lo que yo quería promover es, ojo, ¿para qué estamos formando a los alumnos? Es una pregunta muy importante, parece obvia la respuesta, pero no lo es. Porque si seguimos formando alumnos para un mercado laboral que ya no va a existir, y si queremos que todos sean iguales y todos sean parecidos y todos sean parte, pues no van a encontrar trabajo, no van a tener oportunidades. Entonces tenemos que promover la diferencia, la autenticidad, la originalidad, el combinar cosas que no son combinadas y las otras inteligencias del ser humano que las tenemos ahí muy abandonadas en el sistema educativo, ¿no? Yo te quiero contar que yo soy publicista y estoy sintiendo temor, estoy sintiendo mucho miedo, pues porque uno antes, pues digamos que en diseño, o sea, la gente se necesitaba, por ejemplo, acudir a uno para diseñar cosas y todo, pero ahora cada vez es más fácil que cualquier persona que no haya estudiado nada se siente, simplemente escriba unas palabritas de unas instrucciones y ¡tin! Ahí tiene. Totalmente. Democratiza la creación. Sí, claro. Sí, pero no la creación original.
porque en el fondo la inteligencia artificial es un promedio, está repitiendo el promedio. Claro. ¿No? Si tú le pides a una inteligencia artificial un mar azul, te va a dar el promedio del mar azul que tiene en su base de datos, pero no te va a dar una visión original sobre un mar azul. Y la publicidad, del problema, tengo un pasado de publicista, entonces lo entiendo bastante bien. El problema de la publicidad es que hay muy poca creatividad original en la publicidad, que debería de haber más, ¿eh? Esa es otra conversación que podemos tener, porque la creatividad que no es original, la verdad es que genera pocos resultados, pero nos hemos acostumbrado a que la publicidad sea el promedio o por debajo del promedio. Y ahí es completamente reemplazable por la inteligencia artificial. Ya no necesitamos más seres humanos. Luego, el negocio de la publicidad, una parte muy grande viene de la producción y la adaptación. Entonces, tengo este anuncio y lo voy a hacer en 4,500 versiones diferentes para que salga en N número de medios y formatos. Ese negocio se terminó también. Sí. Entonces, ¿cuál es el negocio interesante detrás de la publicidad y donde tienes que estar confiada? Cuando creas y propones y tienes una idea original a la que no va a poder llegar la inteligencia artificial. Ahora, lo interesante es qué puedes hacer con la inteligencia artificial para la creatividad original. La creatividad no va a venir de la inteligencia artificial, pero el proceso creativo con la inteligencia artificial como compañera puede ser muy interesante, ¿no? Incluso para verificar si estás en un lugar común, ¿no? Incluso para que sea el juez de que estás en el promedio, ¿no? Entonces, claramente, el negocio de que consumamos va a seguir siendo vigente. Y el punto es, en un mundo donde las inteligencias artificiales intermedian muchas de nuestras decisiones de compra, ¿cómo va a ser la publicidad? Que es otra pregunta completamente distinta, ¿no? Sí, el único fresquito que me da es que el cliente tendría que saber realmente lo que quiere para que la inteligencia artificial le funcione, pues para que la instrucción quede, pero los clientes nunca saben lo que quieren, entonces ese es el fresquito. Depende del producto, porque si se trata de datos, lo que genera la necesidad, posiblemente cambiemos parte del consumo. Por ejemplo, la dieta. Hay una parte que es antojo, pero hay otra parte que es qué necesita tu cuerpo. Y la inteligencia artificial va a saber mucho mejor que tú qué necesita tu cuerpo. Y probablemente pueda generarte una compra del súper bastante más adecuada para los requerimientos de nutrientes y Pero entonces depende el producto y la ocasión de consumo, pero claramente va a seguir habiendo espacio para el antojo, para el lujo y para el consumo irracional, ¿no? Claro, claro. Sebastián, todos los que estamos acá, cuando estuvimos en la escuela y en la educación superior, pues yo cuando hice el pregrado no había nada de esto. A mí me tocó hacer toda la búsqueda bibliográfica a la vieja usanza. Ni Google. Le digo yo. Ni le digo yo. Yo no iba a empezar con en Google, poner palabras claves, encontrar algo, ver si servía o no. La IA ya llegó y desde que en el 2022-2023 apareció ChatGPT, hubo un boom y ahora hay cuanta IA uno se imagine para lo que necesite. La IA vino para quedarse, o sea, eso es una verdad. ¿Cómo hacer para que sea más fácil, para que se sepa y que la gente entienda de que, en palabras pues sencillas y parafraseando, buscando a Nemo, que la gente sepa que la IA es su amiga y no comida? O sea, que no es que hay que traerla, que hay que saberla usar, que está para facilitar las cosas. Porque, o sea, yo ahora en posgrado y como profe también en la universidad, yo soy de los que les digo a los estudiantes como hay que usarla, pero pues sí, no satanizarla. Exacto, hay que usarla, pero pues usted también tiene, antes de que la IA piense, usted tiene que pensar, o sea, pues porque si usted le tira 3 palabras, ella le va a sacar cualquier pendejada, o sea, usted tiene que saber qué le está pidiendo. Entonces, ¿cómo decirle a la gente eso? Pues como de que la puede usar para su beneficio y de que hay cosas en las que de verdad le facilitan mucho la vida. Yo creo que la conversación más interesante es cómo usamos la inteligencia artificial, porque yo veo a los jóvenes muy comprados en que la utilizan. No veo a muchos jóvenes no utilizando la inteligencia artificial. El problema es cómo la utilizan. Claro. Entonces, bueno, para los que no la utilicen, que quede súper claro, hay estadísticas muy claras, ¿no? McKinsey dice que para el 2050 el promedio de las tareas que hace cualquier persona, sin importar su profesión, es un promedio,
más o menos el 45% de las que hoy hacemos las va a hacer la inteligencia artificial. Y nosotros nos vamos a quedar con el 55% de las tareas. Si eres un CEO o director general, solo el 20% y solo el 5% de las profesiones se van a reemplazar por completo. Cuando ves esos números, la conclusión es, si no aprendes a usar inteligencia artificial, no puedes competir, porque la productividad del otro va a ser 145% de lo que es hoy y tú vas a llegar siempre al 100 nada más si no usas las inteligencias artificiales. Entonces la realidad de los jóvenes es que van a tener que utilizar esas herramientas para ser competitivos y productivos. Pero eso nos lleva a la pregunta de cómo utilizamos la inteligencia artificial. Entonces yo uso esta conversión con mis hijas chiquitas incluso y para mí hay 3 niveles. La inteligencia artificial te puede anular. ¿Cuándo te anulas? Cuando eres víctima de los algoritmos que se alimentan de tu atención y ya no sabes ni por qué sigues ahí, pero sigues scrolleando y se te cae la baba. Estás siendo víctima de una inteligencia artificial que está diseñada para captar y alimentarse de tu atención y transformarlo en dinero. Entonces, ojo, porque esa es la adicción más grande de los jóvenes. Esa es la IA que está generando peores resultados para los jóvenes. Luego hay un siguiente nivel, que es ¿en qué me reemplazo con la inteligencia artificial? Tiene que ser una decisión, no puede ser circunstancial. Yo, por ejemplo, esta semana tomé la decisión de reemplazarme con inteligencia artificial para hacer unas cartas que me pidió el banco para hacer un cambio en mi cuenta. No me interesa hacer. Me hubiera tomado a mí, no sé, 45 minutos, no la sé hacer, tengo que ver el formato. Y en esas tareas está muy bien reemplazarte conscientemente. Yo decido no hacer esto y que lo haga la inteligencia artificial por mí. El problema es cuando inconscientemente te dejas reemplazar por la inteligencia artificial. Y puede ser tan tonto como mi hija Mar de 13 años, papá, ¿puedo usar ChatGPT para hacer un ensayo, que tengo un concurso de ensayo? Pues depende. Si quieres que te haga el ensayo, te tengo 2 noticias. 1, estás decidiendo que eres reemplazable, que no puedes decir nada más interesante que la inteligencia artificial. Y 2, vas a perder, porque vas a poner un ensayo en un concurso que claramente va a ser un promedio, porque la inteligencia artificial es el gran promedio, ¿no? Y por lo tanto no va a ser nada destacable. Entonces, pero si quieres usar la inteligencia artificial para hacer un proceso de investigación que te hubieras tardado 5 años en hacer y poder hacer un ensayo informado por ese proceso de investigación completamente distinto y disruptivo, pues está muy interesante que utilicemos inteligencia artificial. Entonces, reemplazarte conscientemente, sí. Y el siguiente nivel es qué puedes hacer ahora que tienes a la inteligencia artificial que no podías hacer antes, ¿no? Esa es una pregunta mucho más interesante. ¿Cómo te potencializas con la inteligencia artificial? Sin importar qué vayas a hacer, música, un ensayo, publicidad. ¿Qué podemos hacer ahora que no hemos podido hacer antes? Por ejemplo, como publicista, si te ponen una campaña de pasta de dientes, hoy puedes hacer una investigación de todas las campañas de pasta de dientes que se han hecho en el mundo, cuáles han sido más eficientes, etcétera. Y puedes tener muchísimos más datos para presentar algo con argumentos muy claros al cliente que antes hubiera costado cientos de millones y hubiera sido imposible hacer. Pero pensamos poco en qué podemos hacer ahora que tenemos esta herramienta y la forma más fácil de explicarlo, ¿no? Y como se lo explico a las niñas es, imagínate que tienes a Einstein aquí al lado. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir que te haga la tarea? Sí. Es lo menos interesante de la historia. Si tienes a Einstein aquí al lado, puta, te pones a hablar con él, ¿no? Claro. Le quieres preguntar cosas, quieres decir, o sea, que me dé clase. ¿En serio le vas a decir, hazme el ensayo? No, o sea, ahí nos vamos a quedar. Y es un poco la disyuntiva en la que estamos ahorita los seres humanos, pero es normal, ¿no? Siempre cuando llegan este tipo de herramientas, así como McLuhan decía en los medios, ¿no? Los nuevos medios siempre imitan al anterior, por eso la tele se parecía a la radio, ¿no? Al principio, y luego nos dimos cuenta que podíamos hacer otras cosas. Y es un poco lo mismo, ¿no? Primero hacemos lo mismo diferente o nos reemplazamos y después empezamos a inventar. Pero lo urgente es inventar. Esa es la gran oportunidad. ¿Qué nos podemos inventar con IA? Súper. Yo en estos días escuchaba, creo que era el CEO de OpenAI, algo así, que hablaba como de que en realidad
la gente estaba empezando a dejar de pensar, dejándole como su pensamiento a ChatGPT, pues a las inteligencias artificiales. Me acordó de un libro, no sé si lo leyeron alguna vez, que se llamaba Quality Land, de Mark Uwe Kling, un alemán que escribió sobre esto, y eso hace como 2018 más o menos. Sí. Y él hablaba de un momento en el que el dirigente era una inteligencia artificial. El dirigente del país, y la votación se la ganó una inteligencia artificial, un ser humano, porque lo hacía 10,000 veces mejor que un ser humano, y era transparente y no iba a robar, y bueno, en fin. En ese tiempo yo leí eso y bueno, ay, bacano de eso. Y ahorita que estoy viendo esto y que hablas como de la parte creativa, ¿verdad? Abordas en tu libro el futuro del lenguaje, el consumo, el entretenimiento, el dinero, la alimentación, el consumo. No sé si en ese pensar tuyo de ver hacia el futuro tuviste la oportunidad de pensar en esto, en los libros, en la literatura, porque es que hace algún tiempo, cuando este boom de la inteligencia artificial, que salieron como los libros creados en 5 minutos, un cuento que se hizo súper rápido, la poesía, y uno ve cosas de muy buena calidad creadas por inteligencia artificial, que de pronto es eso que no va a ser reemplazable en el mundo literario. Volvemos a lo mismo. La inteligencia artificial utiliza la base de datos, una base de datos que tiene muchos sesgos, además, porque es el contenido publicado en Internet. Y el Internet, si le tuviéramos que poner este nombre, es un hombre blanco del occidente. Ajá. Sí. O sea, el Internet es un señor blanco occidental, ¿no? Del norte del planeta. Del norte del planeta, que habla sobre todo inglés, y su español es bastante chafa, diríamos los mexicanos, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú le pides crear a una inteligencia artificial que promedia todo el tiempo, no va a crear nada nuevo. O sea, por definición, el modelo matemático que utilizan los Large Language Models, los modelos de lenguaje, es un modelo probabilístico que calcula cuál es la siguiente palabra que tiene que seguir a lo que tú dijiste, basándose en la base de datos de todo el conocimiento publicado. Entonces, es por definición predecible. Entonces, la literatura no puede ser... sí puede ser predecible, y seguramente hay grandes negocios de libros que son muy predecibles, pero la buena literatura, por definición, no debería de ser predecible. Yo creo que al revés. Ahora viene el regreso de lo más humano. Mi esposa es actriz y yo siempre le digo, te tengo una buena noticia. Yo creo que el teatro va a tener un regreso importantísimo en el contexto de la inteligencia artificial, porque el contenido se va a empezar a volver cada vez más sintético, y el audiovisual sin duda, ¿no? Las películas ya están empezando a ser híbridas, ¿no? Y ya de pronto se empieza a sentir que falta esto, ¿no? Este elemento humano, y se va a poner cada vez más, ¿no? Y entonces de pronto pararte enfrente de una persona en un teatro y tener esa conexión y poder ver a un actor, una actriz o un grupo de actores y actrices, entonces va a tener más validez que nunca. Y yo creo que la literatura es otro elemento donde va a pasar eso. De hecho, yo no soy un gran conocedor, pero he leído últimamente libros de Elefanta, de la editorial de Emiliano, que justamente son autores que no escriben bien en el sentido de gramatical, o si quisiera ser muy exquisito con el lenguaje. Escriben como hablan, ¿no? Escriben con las palabras que dicen, con los y es mucho más original y se siente mucho más cercano y mucho más humano. Y hay yo siento hay una tendencia de empezar a decir, es que no tiene que ser perfecto. Nos tenemos que dejar de obsesionar con la forma y la perfección. Y ojo, los que damos clases de pronto más, ¿no? Porque ahí hay una obsesión con la perfección. Sin duda. Y el error ahora es el reflejo de lo humano, ¿no? Entonces creo que qué buen punto. Hay algo muy interesante ahí pasando, que sí va a haber un espacio donde claramente va a haber 5 o 6 novelas que se crearán junto con inteligencias artificiales, promediando cuáles son. Si quieres vender 1 millón de libros, ¿cuál es la fórmula? Seguramente esa es una cosa que podemos investigar con inteligencia artificial. Nos va a dar una fórmula y probablemente nos ayude a escribirlo, y a lo mejor vendemos 1 millón de libros. Pero eso no quiere decir que desaparece la literatura y la creación humana. Y el espacio que ese libro que venda 1 millón va a tener se va a terminar mucho más rápido, y se van a abrir nuevos espacios para la creación y para realmente poder admirar mucho más allá de esta obsesión con la forma y la perfección a la humanidad desde una perspectiva más auténtica, yo creo. Sin dejar de lado el hecho de que quizás el arte
completamente hecha por humanos va a tener un costo mucho mayor que asistida por IA. No sé, eventualmente que en cine lleguen y digan esta película es grabada, dirigida y escrita por humanos, entonces la entrada a la boleta vale tanto, mientras que esta que fue 70% hecha con IA vale una décima parte, o este libro que fue hecho con IA vale menos que este que fue pues completamente escrito, editado, diagramado, con trabajo Parce, humano. pero es que a mí me dicen un libro fue escrito por IA y yo ya no voy. O sea, a mí yo ya me desinflo, güey. Sí, no. ¿Y por qué estás diciendo güey? Porque no sabes cuál es el país procesando. invitado. Exacto. País Me quedé invitado. Está siendo carnal. solidario. Le está siendo estaba solidario. diciendo yo ahorita a Sebastián que ya he escuchado tantos podcasts mexicanos que estoy amando más el acento mexicano que el de acá. Eso. No, güey. Obvio, güey. Dale. Sebastián, en el libro tocas temas como la salud, la muerte, la educación. ¿En qué capítulo, escribiendo qué capítulo, dijiste como, ay, fue pucha, aquí sí me está dando susto, en este tema sí me da susto la IA? Hay cosas que no puse en el libro. Las que más, por ejemplo, no puse el futuro de la guerra, ¿no? Tenaz. Porque es terrible. Pero el futuro de la muerte es un capítulo que sí sentí eso, porque en el futuro de la muerte hablo de cómo obviamente la inteligencia artificial aplicada a la salud, los que están en el mundo de la inteligencia artificial y la tecnología dicen, si vives 5 años más, ya la libraste. Ese es el dicho, porque va a haber tantos avances en la medicina en los siguientes 5 años gracias a la inteligencia artificial, que si vives 5 años más no vas a morir de cáncer, no vas a morir de Alzheimer, no vas a morir de muchas de las causas de muerte importantes hoy, se van a resolver. Y obviamente vamos a extender la posibilidad de vivir cada vez más años. Y reflexionando sobre eso, creo que nuestra concepción sobre la muerte va a empezar a cambiar, ¿no? Porque va a llegar a un punto donde la conversación de ya no quiero vivir se va a empezar a volver cada vez más común. Porque si cada vez es más fácil seguir vivo y evidentemente empezamos a vivir en una sociedad donde la gente tiene 120, 130, ¿en qué punto esta conversación de la eutanasia, que es una conversación tan dura, y que nos cuesta tanto trabajo, incluso con personas que tienen enfermedades crónicas o que están sufriendo, ¿en qué punto una persona va a decir, llevo 120 años, ya estoy hasta acá? Estoy mamado de vivir. Y entonces déjame te digo algo, creo que la muerte es una de las grandes diferencias del ser humano con la inteligencia artificial. La muerte en el fondo también es algo nuestro, que nos define y que nos hace ser como somos y que Finitos. define nuestra inteligencia también. Entonces, de alguna manera la queremos vencer, pero cuando logremos acercarnos a vencerla, ya no me voy a los transhumanos que dicen que la vamos a vencer, pero eso es otra cosa que no puse en el libro. Pero para digamos una segunda parte. Exacto, que si Se nos viene acercamos, a mí me parece muy interesante la conversación de decir, yo quiero morirme porque soy un ser humano. Yo no quiero no morirme, no quiero ser inmortal. Es una gran conversación. Y yo, o ya me aburrí de vivir. Y eso que suena tan loco hoy, yo creo que en un futuro va a empezar a pasar. Y entonces cuando escribía eso, para mí eso realmente pues es estructural, ¿no? En la forma en la que pensamos y actuamos, detrás de todo eso está nuestra concepción de nuestra propia mortalidad y fragilidad. Y que llegue un punto donde esa discusión también cambia la moralidad, porque ahora pues cuando uno escucha que alguien dice me Claro. quiero morir, quiero que me den la eutanasia, obviamente lo primero que sale es no, el único que puede decidir sobre la vida suya es Dios, bla, 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 pero pues, o sea, eventualmente va a pasar lo que estás diciendo, o sea, tengo 150 años, vamos en el iPhone 32, no quiero llegar a otros 5 iPhone, por favor, ya. O sea, O sea, GPT la está vida- en su versión 80. Me La vida se va a encanta medir. que mides los años en iPhone. Exacto. Claro, la vida ya se va a medir en número de iPhone. Exacto, y pues va a llegar un día donde uno va a decir, yo ya no quiero más, ya me quiero ir y que eventualmente pues sea la conversación de, bueno, listo. Está muy interesante eso. Respetable todo. A propósito de eso, hay un libro súper recomendado, no sé si ya lo leyeron, Del otro lado del jardín, de Carlos Fram, muy interesante sobre este poeta que decidió acompañar en la muerte de su mamá y a la vez
irse con ella. A él le falló. Spoiler. No, hay una película también. Es película, sí. Pero también muy bacana. O sea, nos spoileaste un libro y una película en una No, sola pero está en la sinopsis. En un segundo. Está en la sinopsis. Además que el man escribió el libro, entonces... Y se lo vean, por entonces, obvia ¿cómo razón. va? No, es muy bueno porque abre la conversación en ese sentido. No, pero mientras Sebastián nos decía eso, yo pensaba en Un Mundo Feliz. La Sí, de Huxley. Aldous Huxley. Que ahí, por ejemplo, la muerte era... O sea, todo el mundo sabía que a los, no sé, 65 años iban a un lugar, se morían tranquilos, hermosos, divinos, porque ahí la gente no envejecía, no se enfermaba, no se ponía fea. Y era todo súper normal. Se te acabó el tiempo, nada más. Exacto. Un mundo feliz. Sí. En cambio, Muy buen libro. yo la idea siempre la he imaginado es como en Asimov, en Isaac Asimov, en la saga de los robots. Él tiene una cosa que se llama Multivac, que es una gran computadora que está en todas partes, pues. Y llega un punto donde la gente va a Multivac a consultarles cosas. De hecho, hay un cuento que se llama La Gran Elección, que es que el electorado de Estados Unidos en realidad es una persona que escogen al azar, va y le hace preguntas a Multivac, al supercomputador, y el computador dice quién es el que debe quedar de presidente. Entonces, como que yo en este momento me imagino pues, y consigo las ideas, es así, o sea, porque literal tengo todo el conocimiento humano en la palma de mi mano, pues a un chat de distancia. Hace rato lo teníamos pues con la enciclopedia, con Encarta, con Google, pero pues ahora son las redes neuronales que se expanden y se juntan ahí instantáneamente, pues entonces como que... Es que estamos en otro nivel, Exacto. definitivamente. Sebas, bueno, en estos Sebastián días, para ustedes. Don Sebastián. Señor Don Sebastián. Me puedes decir, güey, no te preocupes. Te puedo decir, güey, es que ellos no entienden mexicano. Exacto, no te preocupes. Ellos no entienden. No entendemos. Sí, De güey a güey. Sí, de güey a güey te pregunto. Los dejamos, entonces. Que estén muy bien. Bueno, he escuchado una frase sobre que siempre que hemos inventado algo se nos ha convertido en un arma. Y yo sí quiero como tocar ese tema porque la inteligencia artificial está en unos niveles brutales. Uno que medio pregunta pues ahí cualquier huevonada, pero... ¿Cuántas tazas de agua de son verdad, por ¿a un qué arroz? le debemos tener miedo o de qué debemos cuidarnos realmente en el tema de la inteligencia artificial? Pues no sé qué cosas oscuras alcanzaste de pronto a ver en toda esta construcción del libro y de lo que está rodeado. Me imagino que tienes acceso a una información también que está mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Qué no puse en el libro? Exacto, lo que no puso. El futuro de la guerra no lo puse porque Ajá. me parece que la inteligencia artificial en la guerra ya lo estamos viendo. Sí. Los Sí. drones, los ataques Sí. casi personalizados, milimétricos, pues es terrible, ¿no? Evidentemente, el futuro de la parte de biotecnología, o sea, más allá de el futuro de la salud y curar las enfermedades, empezar a modificar el código genético y empezar a crear una raza con capacidades superiores reales en términos biológicos. Y que vuelvan y que se acompañen de narrativas de las que ya nos deshicimos pues Claro. desde hace ratico. Exacto, y que venga, ¿no?, asociado con este tipo de ideologías. Eso para mí es lo más oscuro, ¿no? La posibilidad de realmente crear una desigualdad biológica. Ya no ideológica, que es completamente cuestionable, sino biológica. Que la desigualdad se vuelva biológica. Eso ya hasta cierto punto lo es, en el sentido del acceso a la salud, a la nutrición, pero ya de facto y digamos de fábrica salir como más inteligente, con más capacidades, con menos enfermedades. Eso me parece muy oscuro. Muy un mundo feliz. Sí, muy mundo feliz. Ay, pero yo sí les digo, a mí sí me encantaría que me insertaran como un chip. Es que ahí viene la conversación, ¿no? El problema es ese, el que acabas de decir, que como todo lo vemos a nivel individual, y pues sí, cuando lo ves a nivel individual, a mí quítenme todos los dolores, todas las síntomas. O quiero aprender idiomas, Claro, me programan y ya. Voy a bajar y mañana toco el piano como Santiago, Exacto, nuestro productor, sí. ¿no? En 5 segundos, cuando él lleva, no sé, 25 años aprendiendo. Pero cuando lo vemos en colectivo, ¿qué le pasa a la humanidad en ese contexto? Hay que sopesar muchas Entonces, cosas. o Claro. todos lo podemos hacer o ninguno, porque Claro, si no se pone muy difícil. Ese es el El esfuerzo, la meritocracia. O sea, Sí.
Pero, ¿por qué vamos a ir a ver a Santiago si yo también puedo tocar el piano igual que él? Sí, sí, total. ¿O por qué vamos a grabar podcast si los podemos generar con una IA? Es cierto. Pero entonces, por ejemplo, hemos mencionado muchos libros. Mencionamos Un Mundo Feliz, mencionamos Multivac, mencionamos el de Quality Land. el de Quality Land, pero a mí se me acaba de ocurrir ahora que estabas mencionando lo de la guerra. Por ejemplo, 1984. Entonces, ¿qué papel, por ejemplo, tendría una IA? Y es peligroso para construir la verdad. O sea, porque en este momento uno de los mayores problemas es de que mucha gente está dejando de consultar o buscar ayuda psicológica porque obviamente pues tienen entrenado su algoritmo de ChatGPT para que sea completamente complaciente con lo que le dice. Entonces como que en algún momento también va a pasar de que y obviamente pues seguro ya se lo están inventando y no solamente pues con imágenes alteradas, pero también qué papel va a tener como la IA, cualquiera, en moldear la verdad. Porque pues eventualmente va a salir con que X personaje histórico en realidad fue un redentor y todo lo demás. Y pues una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Pues es que, no voy a entrar a la conversación de qué es la verdad, pero, exacto. Pero digamos que el punto que hace es que es muy cierto, y Harari lo habla en su último libro, en Nexus, ¿no? Que es la historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta ahora, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial es la última herramienta para crear redes de información hiper eficientes y lograr que las narrativas pues se dispersen de la manera más efectiva posible. Entonces ya sí hay un tema, ¿no? Si la imprenta, él lo pone como ejemplo, la imprenta generó la peor cacería de brujas de la historia, porque el primer libro que se imprimió masivamente fue sobre la cacería de brujas. Sí, también generó el método científico y resolvió muchos problemas, pero tiene consecuencias negativas. Entonces, cuando cambian las tecnologías de información, hay una transformación paradójica. Se rompen muchos paradigmas de los seres humanos, ¿no? Entonces, y ahorita estamos en una gran transformación de la forma en la que nos comunicamos, porque existe una inteligencia que de alguna manera ahora agrupa el promedio de toda la información pública, ya saben, nombre blanco, etcétera, pero ahí está. Y ahora, a través de esa inteligencia puedes crear narrativas. Ya empezaron a salir artículos, hablé de eso hace poco en mis redes sociales, de cómo nos está cambiando el lenguaje, las inteligencias artificiales. Es decir, estamos empezando a hablar como las inteligencias artificiales, a usar palabras que no usábamos y que las propias inteligencias artificiales han ido sembrando en todas sus respuestas. Y hay una modificación en el lenguaje que utilizamos los seres humanos por estar hablando con inteligencias artificiales, ¿no? Entonces sí es un aparato hiper eficiente de creación de narrativas y no es noticia que algo falso se puede convertir con la inteligencia artificial en una psicosis colectiva, ¿no? No sé, el otro día me contaban que hubo una crisis en una ciudad en México porque en un grupo de WhatsApp en una ciudad pequeñita empezaron a decir que había un grupo armado que estaba tomando las calles y las casas y y todo era mentira. La gente estaba en las casas esperando con palos y no estaba pasando nada. Eso llevado a lo macro, pues sí, si hoy te metes a si sale una noticia falsa y te metes a ChatGPT te dice sí, ya está pasando esto y entramos en una psicosis absoluta. Y si alguien después genera una imagen que muestra los supuestos maleantes en el barrio. Exacto. No, es que eso se va a perder. Entonces, hablando de cosas oscuras, la guerra, la biotecnología y la capacidad de crear narrativas falsas destructivas, sin duda estarían en los capítulos que no puse. ¿Por qué no los puse? Emiliano, ¿por qué no los puso? Te voy a decir por qué. Porque hay demasiado al respecto. Porque la IA se trata de forma amarillista y toda la ficción, Hollywood, más las notas que más clics tienen son las amarillistas de cómo la IA nos va a venir a matar, cómo es el enemigo. Entonces ya hay demasiado contenido al respecto. No quiere decir que no haya fundamentos para pensar en eso. Claramente los hay. Pero yo quería poner un punto de vista diferente. Exacto. Y por eso traté de bajarle
el voltaje Para no. a eso en mi libro, por lo menos. Y aún así yo siento que el mensaje con el que nos quedamos hoy es, pues para mí es muy positivo. Yo creo que es empezar a verlo siempre Sí. como una herramienta, Exacto. adaptarnos, no tenerlo como un enemigo. Mire, por ejemplo, en las bibliotecas que estamos con las personas mayores de edad, en los grupos de alfabetización digital, la felicidad de ellos, poder enviar un correo, poder tener respuestas más rápidas. Así sea, pues cositas básicas que ellos tienen y tienen muchas dudas sobre esto y tienen una intención, de hecho, muy positiva de relacionarse con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el mensaje igual con el que nos vamos es muy positivo. ¿Qué decís, Aleja? Sí, es que yo creo que es igual que con las redes sociales. Ah, no, las redes sociales es lo peor, no sé qué. Es que depende de cómo las usemos, depende de cómo uno use las herramientas y las cosas. Sí, 100%. También regresándoles responsabilidad a las empresas, porque, por Sí. ejemplo, las redes sociales son súper irresponsables. Sí, no, es, Sí. sí. En su forma de conducirse como negocios Sí, y en eso sacar sí. las manos de todo lo que sucede. Y creo que a las inteligencias artificiales, en términos de gobernanza de las empresas que las están generando, sí tenemos que exigirles mucho más. Tristemente, no estamos en la posición de hacerlo y el gobierno, por lo menos de Estados Unidos, está quitando todas las regulaciones. Entonces, pero por lo menos tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque en las redes sociales muchas personas no son conscientes de que están encerrados en burbujas con personas que solo piensan como ellos y que piensan entonces que el mundo entero tiene que pensar como ellos y que cualquier persona que se oponga a esa forma de pensar es una persona que no. No, eso que han generado las redes sociales, la gente no lo sabe y tiene efectos en su vida, ¿no? En Estados Unidos lo estamos, bueno, Sí. cada semana es una noticia más de uno que se va a tirar en una escuela, a matar a gente, porque en su burbuja hace sentido eso. Sí. Y es terrible que esté pasando, ¿no? Ahora, por ejemplo, a raíz de los adolescentes que se han suicidado en Estados Unidos por tener conversaciones con IAs y no encontrar apoyo emocional y que las IAs no levantan alertas de este chico está a punto de suicidarse, porque podrían. Sí. Sí. Ahora ChatGPT lo va a hacer, porque hubo mucha presión y demandas de padres que han sufrido esto y ahora va a salir un modo para teens, para adolescentes, qué bien. donde vas a tener conexión como papá a la cuenta de ellos y donde si ellos ven que está sucediendo una conversación que es peligrosa, van a levantar una alerta y van a mandar ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque los demandaron. Entonces sí tenemos que ser conscientes para no caer y sobre todo para exigir también, yo creo. Bueno, chicos, yo creo que esta ha sido una conversación Sí. muy interesante con Sebastián. Para los que estén por acá en la fiesta del libro, Sebastián es conversatorio. Mañana a las 5 de la tarde. Mañana, listo. Y Mañana que no va a haber salido mañana. el podcast, o sea, ayer. Vamos a ver. No sabe, puede que sí. Puede que esté mañana. Vamos a ver, Mañana Santiago, que es Santiago ayer. cuando me pasa el audio. Todo bien. Pero bueno, igual, si están en la fiesta del libro, Editorial Elefanta, en el stand de Saga Libros, ahí en todo el orquidiograma pueden conseguir el libro Irreemplazable. Yo este libro ya lo he comprado 2 veces. Sí. Ya está chicaneando. No, es verdad porque lo compré primero en Amazon, entonces está digital, pues Para si la lo quieren Kindle. comprar para la Kindle, chévere. Y también pues los románticos del papel, está, ya saben, en Saga Libros, editorial Elefanta, una calidad muy bacana, una letra muy chévere, el libro está muy bonito, la portada genial, llama mucho la atención. Sebas, no, y muchísimas gracias por compartir Gracias con a ustedes. nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias. muchas gracias. Me voy con muchas cosas en la cabeza. Sí, creo que todos. Sí. Antes de irte, tus redes sociales para que te sigan. @Sebastián Tonda. Muy fácil. En Instagram. Ven, y una Gracias. última, Instagram, la sobre pregunta todo. obligatoria. ¿Qué se viene? ¿Qué vas a escribir? ¿Hay segunda parte? ¿O sobre qué otro tema Me vamos a encanta escribir? pero tengo la sensación de que este tema tiene un ritmo tan Vertiginoso, acelerado sí. que a lo mejor le entro al negocio del podcast como ustedes. Y bien, vea, estaría ahí conectadísimo. Sí. Sería muy interesante. Sí, Bueno, listo, nos y vemos. escribamos otras cosas también, ¿no? ¿Por qué no? Sigamos escribiendo porque el pensamiento crítico es importante. Mucho. Quedémonos ahí con ese mensaje. Sí. Listo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Los Bucñoños con Sebastián Tonda. Muchas gracias. Gracias.